El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor en este día y queremos compartir con ustedes un pensamiento que hemos titulado En busca de la salvación. Hemos elegido este título porque en la vida cada uno de nosotros puede comprobar con bastante certeza que todo ser humano es un incansable buscador de la salvación. ¿Dónde se encuentra la evidencia más clara y precisa de que todo ser humano está buscando la salvación? En la proliferación interminable de religiones, de movimientos religiosos que a lo largo de la historia han pretendido ofrecerle al ser humano la certeza de que practicando esta o aquella religión puede ser salvo. Que las religiones nunca hayan desaparecido de la faz de la tierra, que las religiones nunca hayan terminado en la historia humana, no es otra cosa sino la confirmación de que todo ser humano en esta tierra está buscando ser salvo. Todo ser humano en esta tierra quiere afirmar con convicción: yo estoy en paz con Dios. Y alcanzar esa paz es el objetivo que ofrecen todas estas religiones que el ser humano ha venido practicando a lo largo de los siglos. Pero sin darse cuenta, el ser humano ha levantado en la religión al peor enemigo de la salvación verdadera. ¿Por qué decimos que las religiones son el peor enemigo de la salvación verdadera? Hay en las Escrituras, hermanos, un pasaje que nos habla acerca de este tema y que nos muestra por lo menos dos razones por las cuales nosotros podemos afirmar que la religión es el peor enemigo de la salvación. Ese pasaje se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, desde el verso 18 en adelante. Una historia bastante conocida por todos. El joven rico. Dice así en la palabra del Señor: un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Qué interesante es esta historia, este diálogo que se describe entre Jesús y aquel joven rico. Y nos demuestra precisamente el asunto del que venimos tratando. La religión es el peor enemigo de la salvación verdadera. ¿Por qué? En primer lugar, porque la religión ofrece una falsa piedad. El joven de esta historia se acercó al maestro con una piedad aparente. Este joven, cuando nosotros leemos este pasaje, lo descubrimos prácticamente rodeado de un halo de santidad. Es un hombre que tiene todas las características para ser alguien extraordinario. Es joven, es rico y además anda buscando la salvación como todo mundo. Es importante notar que había en este joven además una virtud o una cualidad todavía más excelente: la humildad. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando él tiene aquel diálogo con Jesús, se dio a la vista pública y probablemente mucha gente le miró.
cuando buscó a Jesús, porque aquel encuentro se produjo en la vía pública, a la vista de todo el que pasaba por ahí. Escuchar a un joven rico, a un joven que tiene todo, a un joven que tiene juventud, que tiene riqueza, que tiene posición social, que tiene todo lo que se puede desear en la vida, llamando a Jesús Maestro bueno, es algo verdaderamente extraordinario, algo de admirar. Si ustedes leen este mismo pasaje en el Evangelio de San Marcos, ustedes verán que Marcos añade un detalle. Dice que aquel joven se arrodilló delante de Jesús. Y además le llamó Maestro bueno. Pero notemos una cosa, él está llamando Maestro bueno a un carpintero galileo. Un hombre humilde, un hombre sin títulos, un hombre sin nobleza humana, sin nobleza social, un hombre sin instrucción evidente, un hombre que carecía de títulos, que carecía de diplomas, que carecía de admiración humana. Era un hombre sencillo, era un hombre común, era un hombre proveniente de una Galilea que entre sus muchas características tenía la de que sus pobladores no eran personas instruidas. Y aquel hombre, él le está llamando Maestro bueno. Esto nos indica a nosotros el grado de humildad, el grado de convicción que este joven tenía en busca de la salvación. Sin embargo, nos tiene que llamar la atención algo. Jesús no parece tomar con agrado el reconocimiento de este joven. Él le dice, Maestro bueno, ¿qué haré para alcanzar la salvación? Si ustedes se fijan, la palabra maestro está escrita con mayúsculas, lo cual quiere decir rabí. Excelente, sabio, magnífico, extraordinario. Yo creo que Jesús debió aceptar aquel reconocimiento, pero lejos de eso, siento yo en las palabras de Jesús un cierto grado de rechazo. Porque el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Estas palabras tienen que ser para nosotros clave en la comprensión de lo que aquí está pasando. ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solo es Dios. Siento yo, hermanos, un rechazo de parte de Jesús a este reconocimiento. Parece que en Jesús no hay agrado al recibir las palabras de este joven. ¿Por qué le dice, bueno solo es Dios? ¿Por qué me llama bueno? Yo creo que era correcto llamarle a Jesús Maestro bueno. Pero lo que está pasando aquí, hermanos, es que aquel joven está llamándole maestro bueno, igual que llamaría a cualquier otro maestro del judaísmo. Lo que el Señor está rechazando es que lo califiquen, que lo clasifiquen, que lo incluyan a él en la lista de los grandes maestros del judaísmo de aquel tiempo. Lo que Jesús está haciendo, hermanos, es decirle a este muchacho, no me llames de la misma manera que tú llamas a tus maestros en el judaísmo, porque yo no soy igual que ellos. Yo soy superior porque yo soy el Mesías. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Salvador del mundo. Por lo tanto, no me puedes calificar, no me puedes clasificar de la misma manera que a los maestros terrenales. Vayamos avanzando entonces en este diálogo tan interesante de Jesús con este joven. Él le está diciendo, yo soy Dios. Si este joven lo pudo creer o no, quizás ahí estuvo el primer problema. Aquel joven que se consideraba bueno, choca con esta verdad, que este carpintero galileo sea el Hijo de Dios, no está tan fácil de creer, no está tan fácil de aceptar. La falsa piedad de aquel muchacho no le agradó al Señor.
Porque aquel joven, hermanos, encuentra en las palabras de Jesús el primer desafío a la piedad verdadera. Tenía que confesarle como el Hijo de Dios y no pudo. Tenía que confesarle como el Hijo de Dios y eso no estaba en los alcances de este joven. Su piedad religiosa no le permitía semejante confesión, pero el Señor había cumplido haciéndole mirar su error. Su piedad no era genuina. Su piedad era religiosa, su piedad era vacía, su piedad era producto del cumplimiento de reglas, de ceremonias y de liturgias, pero en su corazón todavía no había una verdadera convicción de querer ser salvo. La falsa piedad no le agradó a Jesús, le ofendió y por eso, me parece a mí, rechazó el reconocimiento de este joven. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque las religiones enseñan formas de piedad parecidas. Hacen creer a las personas que por cumplir con ciertos ritos o con ciertas ceremonias se están acercando a Dios, pero no es así. Estas personas se sienten cómodas participando de las obras religiosas, participando del ceremonial religioso, participando de la liturgia religiosa, pero se sienten muy incómodos cuando alguien los invita a confesar a Cristo como su Señor y Salvador. Es que la religión es bonita. La religión es bonita porque no nos demanda nada. La religión es bonita porque no nos exige nada. Pero ser salvo nos exige reconocer a Cristo como el único en el que hay salvación. Muchas veces, tantas personas han tenido al Señor frente a ellos y han dejado escapar la voluntad de ser salvos porque la religión se interpuso. Les hizo sentir, por ejemplo, que si aceptaban a Cristo, traicionaban la creencia familiar. Calcularon la crítica y la presión que recibirían de los demás y decidieron que la salvación verdadera no era para ellos. Era mejor quedarse en la religión. Era mejor seguir en lo mismo, pero sin problemas. Su peor enemigo fue la religión y lo venció. La palabra dice, hermanos, que el que busca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero encontrarse con ese Dios verdadero implica derribar creencias, supersticiones, errores en los que hemos sido educados, en los que hemos sido instruidos, que nos han sido enseñados a lo largo de toda la vida. Para ser salvo de verdad, hay que reconocer que la piedad religiosa no glorifica a Cristo. Le ofende por cuanto no le reconoce su condición de único Salvador. Ninguna religión salva, solo en Cristo hay salvación. La segunda razón por la cual decimos que la religión es el peor enemigo de la verdadera salvación es porque la religión hace creer a la persona que es buena. La primera gran confrontación con la verdad había impactado la vida de aquel joven. Se le había planteado que Jesús no era maestro como los maestros terrenales, Él era el maestro eterno. Y aquello sin duda habría hecho un primer impacto en el corazón, en la mente, en el alma de este joven. Aunque no pudo confesar a Jesús como Dios, el Señor trató de atraerle a la verdadera salvación. Pero trató de atraerle a la verdadera salvación, hacerle ver su segundo error. Él creía que ya era bueno y que por lo tanto no le hacía falta mucho para ser salvo. Esto lo deducimos por la respuesta que le da cuando el Señor le recuerda los mandamientos. Él le dice, los mandamientos tienes, y le hace una lista de ellos. Y el joven responde, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud.
Lo que afirmaba no era poco. Si era cierto, este joven era extraordinario. Indica que desde niño había sido formado en el cumplimiento de los deberes religiosos del judaísmo. Da la impresión de que este joven se acercaba al Señor esperando de él una nueva ceremonia religiosa, un nuevo mandamiento, una nueva penitencia, un nuevo rezo, algo sencillo y simple. Da la impresión, hermanos, de que este joven decía: a mí en realidad ya me falta muy poco para ser salvo, si es que me falta algo, porque yo todo lo he cumplido, porque yo todo lo he hecho, porque yo soy magnífico, porque soy un gran muchacho, porque soy una persona extraordinaria. Le voy a preguntar al maestro y seguramente me va a indicar alguna cosa sencilla que a lo mejor me haga falta. Y con gusto la voy a cumplir, con gusto la voy a llevar a cabo para alcanzar la salvación. Listo, dijo el joven, ya lo he cumplido todo con lo que él me diga que tengo que hacer y estoy listo, soy salvo. Su sorpresa fue grande cuando el Señor le respondió diciéndole: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Es importante de nuevo en este pasaje preguntarnos qué significaban estas palabras de Jesús. No las podemos tomar literalmente, porque en ese caso tendríamos que afirmar que todo el que quiera ser salvo y es rico, pues tiene que venderlo todo y regalarlo a los pobres. Si hacer eso fuera necesario para ser salvo, entonces el cristianismo sería una fábrica de pobres, porque todos tendrían que regalar lo que tienen y quedarse con lo mínimo y dejar de vivir una vida abundante y comenzar a vivir una vida sencilla, probablemente de necesidad y de pobreza. ¿Será esa la voluntad de Dios? Yo creo que no. Si el Señor ha bendecido a alguien con mucha abundancia material, qué bueno, gócelo, disfrútelo, el Señor se lo ha dado. Glorifique el nombre de Cristo, pero goce lo que el Señor le ha dado. Si no significa esto, entonces, ¿por qué el Señor le dijo a este joven: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres? El propósito de Jesús era demostrarle a este joven que toda la piedad que él creía tener, que toda la bondad y la perfección que él creía haber alcanzado a través de la práctica del judaísmo, en realidad no era nada, pues no era capaz ni siquiera de desprenderse de sus riquezas, porque no era capaz ni siquiera de pensar en despojarse de algo para ser salvo. Fíjense qué equivocado estaba este muchacho, o cómo comienza a cambiar seguramente la mente de este muchacho. Cuando leímos en el primer versículo, vemos a un joven que llega seguro, confiado, y le dice: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ese qué haré, hermanos, implica cualquier cosa, lo que sea, yo lo hago. Esa pregunta encierra, hermanos, esta disposición de parte de este joven. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Esto implica que él estaba dispuesto. Tú solo dime qué tengo que hacer y yo lo hago. Sin embargo, cuando el Señor le habla de esto, de despojarse de sus riquezas, el texto mismo lo dice, hermanos, y con bastante claridad. Dice entonces el verso 23, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Cuando el Señor le habló de despojarse de algo que él amaba, él se dio cuenta de que quería la vida eterna, pero no estaba dispuesto a pagar el precio, pero no estaba dispuesto a despojarse de nada. Él quería ser salvo, pero quería seguir viviendo de la misma manera.
Él quería ser salvo, pero no quería que Dios le demandara una transformación de su vida. Él quería ser salvo, pero seguir disfrutando de la misma vida que había llevado hasta aquel día. Esto, hermanos, es algo verdaderamente impactante. Porque el Señor le estaba diciendo a este joven: tú no sabes de lo que hablas. Tú hablas de la vida eterna, pero todavía no sabes qué es eso. Tú hablas de qué hacer para alcanzar la vida eterna, pero no te das cuenta todavía de la trascendencia de tus palabras, de la profundidad de tu anhelo de alcanzar la vida eterna. Estás demasiado hundido, demasiado sumergido en las cosas temporales para hablar de las cosas eternas. Estás demasiado limitado por las cosas terrenales para hablar de las cosas celestiales. Sin embargo, aspiras a tenerlas. La religión, hermanos, hace creer a muchas personas que ya son buenas y que ya son salvas, o que a lo mejor le falta alguna cosa sencilla y están listos para apropiarse de la vida eterna. Estas personas que se creen buenas cumplen con todos los mandamientos religiosos, hacen caridad, respetan al prójimo, asisten a una iglesia. Y si por ahí tienen algún vicio, algún mal hábito, algún problema, una costumbre pecaminosa, afirman que la pueden dejar cuando ellos quieran, aunque la verdad es que no pueden ni intentarlo. ¿Cuántas personas están esclavizadas a los vicios, a la bebida, a las perversiones de cualquier tipo? Y todos dicen: cuando yo quiera lo dejo. Les pasa igual que a este hombre, que a este joven. Despójate de tus riquezas y dalo a los pobres. Dan la vuelta y se van tristes porque no pueden. Porque la persona que está esclavizada por los vicios, la persona que está esclavizada por el pecado, anhela todo lo grande de Dios, pero no puede hacer nada. Al igual que el joven rico, cuando se plantean la realidad y el esfuerzo que tendrían que hacer para dejar lo que no está bien en sus vidas, se dan cuenta que no pueden. A la hora de buscar la salvación, escuchan la voz de Dios llamándolos a vivir una vida diferente, llamándolos a dejar la forma de vida que han tenido en el mundo y vivir de una manera distinta en el Evangelio de Jesucristo. No pueden hacerlo, no pueden ni pensarlo. ¿En dónde está su error? Su error se lo ha enseñado también la religión. Porque las religiones muertas enseñan a un Dios muerto. Y un Dios muerto no puede hacer nada. Pero Cristo Jesús está vivo. Y cuando Cristo Jesús le dijo a aquel joven: despójate de las cosas que te esclavizan a esta tierra si quieres la vida eterna, en el mismo acto le estaba ofreciendo su fuerza, su poder para ayudarle y sacarlo de esa condición. Cuando el Evangelio de Jesucristo invita a una persona que está sujeta a cualquier tipo de pecado, en el mismo acto le está ofreciendo la fuerza del Espíritu Santo de Dios para que lo saque adelante en esa batalla. Lo que no entiende la persona que está equivocada religiosamente es que no va a pelear solo. Cristo va a pelear con él y Cristo todavía no ha perdido ninguna batalla. Esto quiere decir que si alguien se decide a luchar tomado de la mano de Jesucristo, solo le espera la victoria, para la gloria del nombre de Jesucristo y para alcanzar la vida eterna que tanto anhela. Es por esto, hermanos, que un paso importante en alcanzar la salvación
es en gozar de la ayuda del Espíritu Santo, que nos convencerá de pecado, nos va a redarguir de nuestras debilidades, no para condenarnos, no para despreciarnos, sino todo lo contrario, para que conozcamos nuestra verdadera condición y sacarnos de allí en el poder de su fuerza. Si queremos ser salvos de verdad, si queremos ser verdaderamente salvos y ver que nuestra vida cambie, tenemos que entregarnos a Cristo, porque solo Él puede transformar la vida del ser humano. En conclusión, la verdadera salvación reclama derribar cualquier forma de idolatría religiosa que pueda haber en la vida de una persona. Nadie puede ser salvo si no se enfrenta con una verdad primera y fundamental. Solo en Cristo hay salvación. Él es la verdadera salvación. El Señor les bendiga.